Hola, ¿sos Verónica Patricia Aguirre? Soy tu hermano. La identidad es algo que se construye. Más que una historia, un concepto. No todo es obvio presenta Verónica, dos puntos. En la década del 70, en Argentina, se dio uno de los golpes militares más fuertes y resonantes de nuestro tiempo. Una nueva sublevación militar derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada Proceso de Reorganización Militar. Fue integrada por 3 miembros de la Junta Militar: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agustí. Verónica es contadora de un banco en Corrientes Capital, pero en algún momento fue una niña que vivió en Capital Federal. Cuando era chica se supone que yo era de Capital Federal, con mis hermanos que nacieron allá. Fuimos a un colegio, vivíamos en una manzana, era un instituto semiprivado muy bueno y mamá dentro de su... Papá era de prefectura, mamá ama de casa. De ahí mamá y papá eran de Mercedes Corrientes y los 3 meses de vacaciones la pasamos acá. Es decir, era Capital, Mercedes, Mercedes, Capital. Es decir, acá era la porteña y yo allá soy la correntina. Eso fue toda mi vida. Se casó a los 21 años y se mudó al sur con su esposo. Allí, Verónica se divorció y se volvió a casar teniendo, con su segundo matrimonio, a Fiamma, su hija. En julio del 2015, viajó con su hija a la casa de sus abuelos en Mercedes, provincia de Corrientes, por las vacaciones de invierno. Hola, ¿sos Verónica Patricia Aguirre? Julio, yo estoy acá en Mercedes, alguien en Facebook me dice, mi marido quiere hablar con vos, y hay algo que yo soy es responder todas las preguntas. Y digo, ¿qué necesita este hombre? Entonces me dice, ¿puedo hablar con vos? Me llama, yo me acuerdo estaba en mi piecita en el fondo ahí en Mercedes, me llama y me dice, Hola, ¿vos sos Verónica? Vos naciste en Mercedes, ¿no? pues mamá siempre me decía, bueno, naciste en Mercedes, pero te anotamos que naciste en la casa que alquilamos en Boedo de Chiclana, que es en Capital Federal, porque como yo nací el 5 de enero, entonces ¿qué me dijo mamá? Fuimos para las fiestas, vos te adelantaste y vos naciste en Mercedes. Vos sos mi hermana porque tu papá es militar y te llevó en avión. Tu papá te llevó en avión a Buenos Aires. Y yo le decía, mirá, sí, coincide todo, pero si vos ves la foto, yo soy igual a mi mamá. Te estás equivocando, persona, pero vos quédate tranquilo, tu hermana nació en Mercedes, yo me encargo y te averiguo, le decía yo. Su mamá estaba en la pieza, acomodando una valija. Y le digo, mamá, ¿sabes qué me pasó recién? Me llamó un hombre, me empieza a dar toda explicación, hasta me nombró a la hermana de mi papá del campo. La cara de su madre fue de sorpresa. Dijo que su tía Laura es una mentirosa y que su padre tenía problemas de Alzheimer, que no hiciera caso. Y sí, le digo, mamá, obvio que no voy a hacer caso. Le digo, pero me pareció muy gracioso lo que pasó. Meses después, viajó a Buenos Aires y se encontró con sus 2 amigas, Karina y Silvia, para cenar. Como cualquier conversación entre amigas, esta comenzó con un... Chicas, ¿no saben lo que me pasó? Me llamó un hombre diciendo que soy adoptada. Entre las 2 se miraron. Karina se largó a llorar y Silvia dijo... Es que es un secreto, pero ni nosotras lo creíamos. Todo empezaba a tener un cierto enlace. La comunicación con el hermano, la íntima confesión de sus amigas e incluso las irregularidades en su certificado de nacimiento. A raíz de esto, ella decide reunirse con Luis. Entonces, esa misma noche le hablo por Facebook y el tipo me dice, sí, te encuentro. Y nos encontramos en un bar. Eso me cuenta él. Yo fui la única de todos los hermanos que cambió mi nombre. Se supone que yo era María Angélica o Ángeles Maidana. Y el resto todos tienen, porque éramos 11 hermanos. Él era el mayor, el que me buscó. Toda mi vida te busqué. Quedamos 5 vivos. El resto fallecieron. Mamá me tuvo a mí y me llevó a Buenos Aires porque estaba enfermo. En eso se cae al bajar del colectivo y tuvo un golpe en la cabeza. Con eso mamá quedó como loca.
Desaparecieron un tiempo y después la encontraron en un loquero y se la volvieron a llevar a Mercedes. Tiene más hijos, vos sos la última, y naciste cuando mamá tenía 44 años, fruto de reiteradas violaciones. De ahí se supone que nací yo. Imagínate yo, esa historia de mi mamá es mi mamá. Bueno, no hice caso. Es decir, que yo hace 7 años tenía 41, 42. Me acuerdo que mi hermano me tenía una pasión y yo no. Porque yo decía, pobrecito, se equivocó de persona. Era un momento delicado. Luis quiso conocer a su hermana biológica, mientras que Verónica dudaba en adentrarse a buscar su verdadera identidad. Por su cabeza pasó a hacerse una prueba de ADN con su madre adoptiva, algo riesgoso, sabiendo que su padre era militar y que lo que menos quería era comprometerlo. Llegada a Corrientes, su hija Fiamma sufre de irregularidades en su periodo, algo que posteriormente se conocería que era por una afección hereditaria en el cerebro. Y ahí eso me hizo ruido, porque yo dije, yo tengo que saber mis antecedentes, pero hay algo en eso, hay algo en esta historia. Todo seguía encajando. La gota que colmaría el vaso sería la visita de su hermana Griselda desde Buenos Aires. Su papá estaba internado en Corrientes debido a su enfermedad. Verónica decide contarle lo sucedido. La circunstancia obligó a su hermana a una vuelta inesperada a la capital federal. La curiosidad, y quizá también parte del enojo, llevó a la hermana de Vero a cuestionarse acerca de su adopción, confrontando a quien sabía que sí o sí le podría dar una respuesta, su tía Yolanda. Lo que no sabían es que se estaba empezando a forjar el camino hacia sus raíces. ¿Qué hace mi hermana cuando llega a Buenos Aires? Fue a lo de mi tía Yolanda. Abrió la puerta y dice, yo de acá no me voy hasta que diga si mi hermana es adoptada o no. Se armó un quilombo. Cuando vuelve mi hermana a ver a papá, después de todo eso, le dejo una carta a Nico. Y ella vuelve a Buenos Aires y Nico era el encargado de dármela. Esta carta es una carta que le hizo mi tía Yoli a mi hermana, explicándole todo. Y acá está la verdad. Acá, en esto es mi ADN. Ahí me dieron el ok. Con todo el lío de papá, ¿para qué decirle a mamá? No le tengo que pedir. ¿Por qué le tengo que pedir explicaciones? No. Es decir, por algo no me lo dijeron. Mamá no tiene asumido que yo soy de ella y Fiamma también. Entonces como que, ¿qué le voy a ir a decir? Y a todo esto, mi hermano, y él muere en un accidente que me avisan. Si vos me decís, ¿te arrepentís de algo en la vida? No, de todo lo que hice, nada, De eso sí, de no haberle dado bola a mi hermano. El 10 de octubre, hace 3 años, este año se van a cumplir 3 años de la muerte de él. Y una de las cosas que me dijo la hija, cuando me conoció, cuando fallece mi hermano, la hija que vive en Paso de la Patria, se venía a la terminal, la quise ir a conocer, y ella me dijo... Papá ya estaba muerto, pero no se podía morir sin antes encontrarte, y ahora sí se murió en paz. Su madre biológica era María Emilia Maidana, quien la tuvo en la sanitaria de Mercedes. La sanitaria era una salita usada para gente de bajos recursos en el pueblo, y fue donde nació Verónica. La enfermera que la atendió era Laura, quien resultó ser la hermana del padre adoptivo de Verónica. Ella notó que María Emilia padecía demencia y visualizó que Verónica nacería enferma. Laura habló con la madre adoptiva de Verónica, quien dijo: yo quiero a esa nena, no me importa cómo venga. Es la misma Laura quien termina avisando a Emilia que se iban a llevar a su hija a Buenos Aires en avión. Verónica fue llevada a Capital Federal poco después de su nacimiento. Su madre, quien quedó en Mercedes, salía al patio cuando escuchaba los aviones pasar. Y ella dice que hasta el día de morir ella veía un avión, si veía, y decía, ahí va mi hija. Y ahí eso me hizo ruido. Porque yo dije, yo tengo que saber mis antecedentes. Pero hay algo en eso, hay algo en esta historia. Nadie hubiera pensado que un tumor revelaría una nueva historia de vida.
digamos, uno se aprende como después con el tiempo, vía trabajo de análisis, a reconciliar con esas figuras, ¿no? Que hicieron más las cosas. Patricia Mayuro, licenciada en Psicología y psicoanalista, matrícula profesional número 51.733. Pero las hicieron mal porque en esos momentos en el país se hacían las cosas de esa manera. Y es como dice Patricia, porque en la década del 70 estos crímenes no eran ninguna novedad. Argentina no fue la excepción en los golpes de estado cívico-militares de toda Latinoamérica, pero sí sufrió una gran cantidad de ellos en muy poco tiempo. En cada ocasión, el norte argentino se convirtió en grandes centros clandestinos de apropiación y sustitución ilegal de identidad. Esto, estos tipos de adopciones y, digamos, el dicho popular, hay que ir al norte a buscar los chicos, es así. Hoy las búsquedas, por lo general, se centran mucho del centro del país hacia el norte, ¿no? Como dar cuenta un poquito de la realidad de lo que es una búsqueda de origen. Al mismo tiempo, debido a los graves delitos contra la identidad, aparecieron diferentes organizaciones encargadas de ratificar el derecho a la verdad y unir a los hijos de la dictadura con sus familias biológicas. Que bueno, encontraron una manera de hacer una red para poder contactarse y así ayudar a buscar. Fernanda Molfino, referente del nodo de abuela de Plazas de Mayo en la provincia del Chaco. Las abuelas largan una campaña y los nodos de la red se suman a la campaña. Los nodos se suman las personas que quieran sumarse, valga la redundancia, a apoyar a las campañas, a buscar a los nietos y nietas. No, porque no hay organizaciones o las que hay hasta ahora se encargan de lo que es búsquedas de origen en lo que corresponde, digamos, antes de la dictadura militar o después de la dictadura militar y durante, que no tengan que ver con la época del proceso. En una sociedad no organizada y recientemente golpeada por una dictadura, de estos temas no se hablaban. El Estado se convirtió en un cómplice. ¿Cómo frente a este agujero, frente a este vacío, ¿no?, legal, donde justamente no me preguntabas si había un lugar donde ir o una organización? Porque fíjate que vos me estás hablando de organización, ni siquiera planteamos, ¿no?, el Estado. Entonces, es como, bueno, el Estado tiene que ayudar a la búsqueda de las abuelas por el daño que causa el propio Estado. La red por la identidad es una herramienta más que las abuelas de Plaza de Mayo encontraron para facilitar, si se quiere, la búsqueda de los nietos y nietas que nos faltan. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sustitución y apropiación ilegal de identidad? Se habla de apropiación y sustitución de la identidad cuando hablamos, por ejemplo, bueno, de los nietos que queremos que recuperen su verdadera identidad, porque a ellos sí le cambiaron su nombre, su apellido. La sustitución de la identidad es una figura en principio legal. Un niño nace y, bueno, entra en la cadena generacional de los padres biológicos. La sustitución justamente tiene que ver cuando se anota un hijo no siendo hijo biológico. Y sí, es un derecho del niño, ¿no? La identidad, ¿no? La identidad es algo que se construye. Saber la verdad te libera y con la verdad... La verdad, tarde o temprano sale. Siempre sale. Porque son secretos familiares, secretos mal guardados y la verdad del inconsciente sale. ¿Pero por qué Patricia y Fernanda? Patricia, además de ser psicoanalista y psicóloga, tiene una historia de vida muy similar a la de Verónica, emprendiendo la búsqueda de su identidad a los 45 años. Fernanda es la representante de la Red por el Derecho a la Identidad, un nodo de abuela de Plazas de Mayo que busca recuperar a los nietos y nietas desaparecidas en la dictadura. Así que identidad es lo que uno acepta. Si me dicen, ¿dónde querés volver a nacer? Con mamá y papá. Verónica 2 es una producción de No Todo es Obvio. Equipo creativo: Matías González, Selene Kettler, Jazmín Marcón y Alberto Perea, con la colaboración de Andrés Barrios y Verónica Valdés.